Hola, hola YouTube, bienvenidos a este nuevo podcast como parte del canal. Bienvenidos a Todo sobre parejas. Y pues este es el capítulo 2. Hoy voy a hablar de uno de los principales problemas que pues viven la mayoría de las parejas, al menos en mi experiencia como terapeuta familiar y de pareja, y es el tema de que muy pocas personas realmente sabemos cómo comunicarnos. Mucha de nuestro intento de comunicación tiene que ver con pues que es disfuncional, es indirecta, es violenta en muchos sentidos y pues aquí te voy a orientar un poquito al respecto. La teoría de la comunicación humana dice que más bien, que no existe la no comunicación, todo comunica. Inclusive los silencios, inclusive el no contestar cuando alguien te está hablando, todo es comunicación. Porque al mismo tiempo, lo que más comunica, más allá de nuestras palabras, de lo que decimos, es nuestra comunicación no verbal. Esto quiere decir nuestros gestos, actitudes, la manera en la que gesticulamos al hablar, lo que elegimos no decir o las caras que hacemos cuando estamos recibiendo ciertas noticias, etcétera. Y por eso creí que era importante hablar de este tema. Entonces, si bien muchos de nosotros hemos aprendido diversas cosas y aquí van a entrar en juego otros temas que están como un tanto relacionados, y eso tiene que ver también con que mmm, la manera en la que lidiamos con nuestras emociones evidentemente impacta la manera en la cual abordamos los problemas. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de nosotros tendemos a tener estos estilos de comunicación en donde decimos todo lo que pensamos sin importarnos cuáles son las repercusiones de eso, o por el contrario, no decimos las cosas por miedo al impacto que eso pueda tener en los demás. Y el problema es que ninguna de las dos realmente soluciona los problemas. Es decir, las dos evidentemente están como tratando de evadir la situación o de solucionarla, pero ninguna de ellas realmente pues está solucionando estos temas. Entonces, la mejor manera de abordar un problema no es hacerlo en el momento, porque creemos que si no lo hablamos en el momento y si no se arregla en el momento, algo malo va a suceder, y no necesariamente, a veces es todo lo contrario, sino buscar el momento adecuado para hacerlo. Y evidentemente no es cuando estamos llenos de emociones, cuando no estamos justamente pensando con claridad. Ese no es el momento para abordar la situación, sino justamente una vez que tú ya resolviste tus emociones, una vez que ya les buscaste una salida y una vez que te responsabilizaste de tu implicación en el problema. Ahí es cuando realmente puedes tener una comunicación saludable y clara, porque es muy importante ser claro. Algo que yo menciono mucho en terapia es el hecho de un término que utilizamos los terapeutas familiares que evoca a esos momentos en los cuales, en lugar de yo decirte abierta y directamente que algo me está molestando, que no estoy de acuerdo con una situación, que no me pareció el comentario tal, opto por hacer algo para que tú te des cuenta de que estoy molesta. Es decir, a lo mejor yo sé que te molesta mucho que esté en el celular cuando estamos hablando. Y como tú hiciste algo que me molestó, en el momento en el que tú te dirijas a hablar conmigo, yo voy a agarrar mi celular, voy a hacer como que te presto atención y te voy a ignorar. Porque con esta acción yo te estoy mostrando que estoy molesta para que tú adivines qué es lo que pasó, qué es lo que hiciste mal. O no sé, te acerques, me preguntes. Pero eso no es una comunicación saludable. Lo saludable es, me trago mi orgullo si es necesario y abiertamente te digo que algo me molestó. Y eso no quiere decir que en ese segundo lo vamos a arreglar. Simplemente quiere decir que a lo mejor te voy a decir, oye, estoy molesta, pero prefiero que lo hablemos en otro momento. Y eso es mucho más saludable que hacer esto. O que decir, no, sí, me enojé por esto, y es que ves, siempre haces lo mismo, etcétera. Porque, insisto, ninguna de las dos solucionan el problema. Entonces, otro tip que quiero compartir es precisamente
Entonces, para arreglar un problema, abordar un tema difícil que no sabes cómo abordar con tu pareja, el primer paso es describir qué es lo que está pasando. O sea, más allá de empezar a meterle mi interpretación a las cosas, de hablar de lo que yo creo que está pasando, de dar por hecho que tú estás enojado o que me hablaste así porque te estás desquitando de algo, que es algo que normalmente hacemos también hablando de comunicación, y es asumir y dar por hecho en lugar de preguntar. Siempre es mejor preguntar, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, es describir la situación sin necesidad de que yo le ponga mi interpretación a las cosas. Es decir, llegaste tarde. Ese es el hecho. No, llegaste tarde porque no te importó, es que no planeaste, es que esto, es que siempre es lo mismo, es que eres súper impuntual. Todo eso son interpretaciones mías. Llegaste tarde, ese es el hecho. El siguiente paso es hablar de algo que sí me consta y es cómo me siento. Me siento molesta, pues no me siento importante, estoy decepcionada, estoy triste, etcétera. Y la tercera fase es precisamente buscarle una solución a ese problema. Oye, te pido que la próxima vez me avises antes o que, pues, si ya viste que ya es tarde, pues al menos me mandes un mensajito antes para que yo pueda, pues, decidir qué hacer. O me pidas que me adelante o no sé qué otra cosa me propongas, ¿no? Porque también uno tiene que estar abierto a buscar otras soluciones. En cuanto a comunicación se refiere, otro tema que para mí está como entrelazado con esta situación de la comunicación es el tema de la responsabilidad. Quienes constantemente evaden su responsabilidad o quieren hacerse cargo de los demás, es decir, a veces pensamos que somos tan poderosos que nos toca ocuparnos del bienestar o el malestar de los otros, o sea que tenemos tanto poder como para arruinarle el día o la vida a alguien, o que somos como tan importantes que somos como los responsables de lo que les pasa a los demás. Y quizá esto contradiga muchas de las cosas que piensas o que te han enseñado hasta el momento, pero algo que es real es que la única persona de la cual puedes hacerte responsable eres tú. Eso quiere decir que a partir de este momento tienes que dejar de culpabilizar al otro de cómo decides sentirte. Y sí, utilicé la palabra decisión, porque el cómo te sientes es una decisión. Si yo ahorita salgo a la calle, me tardo mucho en avanzar en un semáforo en rojo y la persona de atrás decide gritarme, tocarme claxon o insultarme, yo tengo en mis manos el poder de decidir si me enojo por eso y entonces lo cargo y me engancho con su enojo, con su impaciencia, con su desesperación, es una decisión. Y también puedo decir, pues lo dejo pasar porque ni lo conozco, porque quién sabe cómo venga la otra persona y decido no enojarme. Entonces, si yo quedé de verme con mi pareja en el centro comercial porque teníamos una cita y él llegó tarde o ya va tarde porque yo llegué a tiempo y ya pasaron 20 minutos y no llega y no contesta y no avisó, también tengo el poder de decidir qué hacer con esa información. Puedo decidir si me quedo y lo espero y después aclaramos qué pasó. O puedo decidir decirle, ¿sabes qué? Llevo 30 minutos esperándote, ya no te puedo esperar más, nos vemos en otro momento. Igual después hablamos de lo que pasó. Y tengo el poder de decidir si quedarme, quejarme y enojarme por la acción de alguien más o tomar en mis manos la responsabilidad de qué voy a hacer con eso. Al mismo tiempo, hablando del miedo que muchos hemos tenido, hablar de cómo nos sentimos por miedo a lastimar al otro, por su reacción, por no crear un problema, por no hacerlo sentir mal, etcétera. Algo muy importante que tienes que aprender para dejar de sentirte culpable por hablar de tus necesidades o incluso por poner un límite es entender que no es tu responsabilidad cargar con el bienestar o malestar de los demás. Eso quiere decir que así como yo puedo decidir cómo me siento, pues las otras personas también. Y si lo que yo voy a decir va a ofender al otro porque se lo va a tomar personal o porque
no sé, a lo mejor no está de acuerdo con mi punto de vista o porque pues quiere siempre tener la razón, yo no puedo cargar con esa responsabilidad porque hay nada que yo pueda hacer al respecto para cambiar eso. Si tú decides enojarte, no importa cuántas veces te pida perdón, no importa en qué momento busque hablar de las cosas, si tú quieres seguir en la misma idea y no cambiar de opinión, no hay nada que yo pueda hacer para cambiar eso. El único que puede cambiar eso eres tú. Entonces, cuando uno realmente cae en cuenta de que no tiene tanto poder y que este hábito que a veces uno crea de evadir los problemas, de evitarlos, de guardarse las cosas y callárselas, es una manera de evitar un problema y en realidad solamente es postergarlo hasta que explote, pues realmente uno se siente un poco más abierto a hablar de lo que realmente quiere, a pedir lo que quiere, a expresar sus molestias, sus inconformidades. Porque lo único que tú puedes controlar es la forma en la que dices las cosas, el momento en el que decides decirlas y las palabras que utilizas para hacerlo. Evidentemente, pues no hables de un problema cuando estés enojado, cuando estés triste, cuando estés dominado por alguna emoción, porque lo que vas a comunicar va a ser esa emoción al de enfrente, que tal vez no tiene la culpa, a lo mejor tú venías mal por un tema de trabajo y te desquitas con el de enfrente. La forma, o sea, evidentemente si yo estoy dominada por mi emoción de enojo, la forma en la que diga las cosas va a ser gritando, va a ser atacando al otro, va a ser culparlo y evidentemente eso va a tener una consecuencia. Y pues evidentemente también el tema de las palabras que decido utilizar, o sea, el contenido evidentemente es importante y a veces uno incluso pues le damos como muchos rodeos a las cosas en lugar de ser directos, de ser claros, de tener como esa claridad de lo que se trata de decir. Ahora, ser directo tampoco es lo que normalmente creemos que es. Ah, es que yo soy muy directo y la gente suele tomarse todo como muy a pecho, como muy personal. La gente es como muy sensible, o sea, yo solamente digo lo que pienso, yo solamente soy honesto, pero a veces hay que aprender a diferenciar en qué límite está la honestidad y en qué punto esa honestidad se convierte en crueldad. Porque justo cuando yo digo todo lo que pienso, sin filtro, sin pensar, sin ponerle un poquito de pensamiento a la implicación que tenga justo el tono, el momento, la forma en la que decido hacer las cosas, pues evidentemente no esperemos que el resultado sea positivo, porque no es lo mismo decirle a alguien, oye, he notado que las últimas veces tu atención hacia mí cuando te cuento cosas que son importantes, no es la misma a decir, ay, pues claro, pues es que pues tú siempre has sido así, o sea, de hecho, acuérdate que eso te ha generado un buen de problemas con tu familia, tú eres alguien que no sabe ponerle atención a las personas, o sea, eres un egoísta. Y en eso puedo estar disfrazando mi honestidad con crueldad y con desquitar mi enojo con el de enfrente. Y son dos cosas totalmente distintas y separadas. Entonces, ni nos funciona decir las cosas tal cual como nos salen sin filtro, ni tampoco callarnos las cosas. Entonces, ¿cómo se hace esto, Hilary? O sea, ¿cómo le hacemos para evitar estos dos extremos que no nos llevan a ningún lado? Es precisamente llegar al intermedio entre estos dos. Es decir, ni voy a decir todo lo que pienso como lo pienso, porque estoy enojada, porque estoy triste, porque estoy sintiendo cosas, y entonces voy a buscar un espacio para expresar esa emoción en soledad, no con el de enfrente, y una vez que esa emoción se haya calmado, que yo pueda estar tranquila, entonces voy a optar por el otro lado, que es justamente abordar la situación una vez que estoy tranquila, no quedarme la callada porque no la dije en el momento. Y por último, también creo que es muy importante mencionar que hay ciertas cosas que uno tiene que evitar al comunicarse. Y una de ellas es como pues tratar de justificar todo lo que estoy haciendo y ponerle como el, no sé, pues el nombre de cualquier otra cosa. Es decir, no podemos dar por hecho que
pues a lo mejor yo tengo la razón sobre todo y entonces voy a criticar todo lo que el otro hace. La crítica es un veneno muy poderoso que arruina muchas relaciones de pareja. Entonces hay que dejar de, o sea, hay que quitarnos el hábito de corregir al otro, hay que quitarnos también el hábito de victimizarnos, es decir, que decir, claro, pues es que yo me porto así, pero porque tú hiciste esto, o yo sí, claro, yo hice esto, pero acuérdate la vez que tú hiciste aquello, o yo estoy respondiendo así porque en la pelea de hace un mes tú me hiciste exactamente lo mismo. Entonces, eso al final del día es victimizarte, al final del día es nuevamente evadir tu responsabilidad de tu implicación en ese problema, que evidentemente no esperes tener una buena actitud del otro lado. Otra importante es el típico no oigo, no oigo, soy de palo, y entonces cuando yo escucho algo que ya no me parece, pues automáticamente me cierro, ya no te escucho, te evado, me voy de la discusión, porque una cosa es tomarse una pausa para pensar y relajarse y calmarse, y otra muy distinta es en medio de una discusión, pues simplemente levantarme y darme la media vuelta. Son dos cosas totalmente distintas y la diferencia vital para hacerlo es avisar. Yo puedo decirle a mi pareja, ¿sabes qué? Creo que ya no estoy en el mejor estado emocional para escucharte. Entonces, pues hablamos en otro momento, retirarme, irme, y no es lo mismo que en medio de la plática o de la discusión yo me levante y me vaya. Son dos cosas totalmente distintas. Y otra cosa muy importante, más allá de criticar, de atacar al otro, de hacerse oídos sordos, es el tema de, pues precisamente hacer la ley del hielo, porque evidentemente es algo que pues no nos gusta a la mayoría de nosotros y entonces tendremos precisamente que buscar este espacio para comunicarle al otro que simplemente nos estamos tomando un espacio para pensar las cosas, para que los dos nos enfriemos y entonces poder abordar nuevamente la situación. Así es como normalmente se hace y eso es una comunicación sana. Hacerla directa, hacerme responsable, ocuparme de mis emociones y entonces comunicar mis necesidades y llegar a un acuerdo con la otra persona. Estos son como aspectos muy generales de la comunicación. Evidentemente hay otros y hay algunos que pues no abordo porque ya son temas como muy específicos de cada persona, de cada problema, de cada situación. Pero algo muy importante que tengo que mencionar también es pues el típico en cada discusión traer el pasado al presente. A lo mejor tuvimos, o sea, hemos tenido un problema recurrente que no hemos podido solucionar y yo aprovecho cada oportunidad para pues restregártelo en la cara. Y eso pues tampoco es comunicación sana. Entonces, pues hay que buscar la manera de arreglar ese problema, si no se puede buscar ayuda profesional, pero pues no sacarlo en cada discusión, porque entonces pues se pierde como el sentido de lo que se está tratando de hacer. Y pues bueno, esto es todo por el capítulo número 2. Si te gustó, dale un like. Si quieres una segunda parte para abordar otros temas importantes de la comunicación con tu pareja, déjame un comentario y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.